¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa Nueva Mujer. Hoy tenemos el privilegio de tener a Silvia Donegui, que nos va a platicar de un tema que desconocemos, que se llama blindaje emocional. Así que regresamos, escúchenla. Hola, muy buenos días Ana Mari. Hola, Judith. Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pues, Ana? Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Qué honor que hayas venido. Ya te andábamos persiguiendo desde hace un buen rato y nada Sí. que coincidíamos, pero bueno, ya estamos Bueno, aquí. sí. Y pues bienvenida, Silvia, Gracias. que estás por aquí. Gracias. Y bueno, ahora sí, este tema, cuando me lo platicaste, dije, ¿y esto qué es? Claro, No sabía ni claro. para dónde ir. Entonces, explícanos qué es un blindaje emocional. ¿Cómo no? Bueno, la palabra en sí nos dice, ¿no? Blindaje es algo que te protege, que te cuida, que es como un caparazón, ¿no? Y así vamos por la vida, en muchas ocasiones, con un blindaje, para poder conectarnos, según nosotros, con el afuera. Pero es totalmente irreal, porque el blindaje emocional debe ser desde adentro. Es una capacidad que tiene el ser humano de poder autocuidarse, ¿sí?, a través del conocimiento de sus emociones y de la responsabilidad de sus actos. Cuando él hace esto, y cuando, por ejemplo, los adultos le permitimos al niño, con nuestro propio ejemplo, porque el niño aprende del ejemplo, ¿sí? Entonces, como adultos, en ocasiones no sabemos ni cómo son nuestras emociones, porque no nos enseñaron a relacionarnos así, con ¿no? ellos. Las hacemos talco. Claro. Ni Las siquiera hacemos talco. sabemos cómo se llaman, ¿No? Siento cosas. Así es, siento mariposas en el Siento ombligo, llagas, ¿no? ¿no? O sea, Sí. o creo que lo voy a matar, ¿no? O sea, que de pronto en Gestalt se llama esto figura fondo, ¿no? ¿Figura fondo? Figura fondo. Ok. Tú tienes derecho, el fondo es que tú tienes derecho a sentir las emociones, eso es una realidad. Y es más, a conocerlas, como decía Ana, ¿no? Y ahorita vamos a platicar sobre los niños. Pero no se vale que cuando tú sientes enojo, coraje, la figura es que agarras al otro de punching bag, ¿no? Claro. Y se da mucho, porque los niños no saben lo que es la regulación de sus emociones. Entonces, para los niños es importante que la figura significativa, el adulto significativo en su vida, le vamos a hablar a adulto significativo a todo el que está cerca de un niño en proceso de crecimiento. O sea, Sí, llámese que siempre hay papás, varios, ¿no? maestros, ¿no? Llámese O sea, papá, o sea, cualquier encuentro, dice Jung que cuando dos personas se encuentran, ninguno de los dos sale igual, siempre hay un cambio. Claro. ¿Sí? ok. Es como un experimento químico, si tú combinas dos sustancias no van a ser lo De mismo. alquimia, ¿no? Por ahí. Entonces, cuando se encuentran dos, y además con un vínculo afectivo, ¿no? Que son el niño, mamá y papá, o los abuelos, son figuras significativas. Sí, muy. Y también los cuidadores, son figuras muy significativas, Sí. porque en muchas ocasiones pasan mucho más tiempo con ellos, Claro, llámese en me queda casa claro. o llámese en escuelas, Claro. que con los mismos padres, ¿no? Yo que he tenido oportunidad de trabajar en centros de desarrollo infantil, yo les decía a los padres que cómo me encantaría grabarle los grandes momentos de sus hijos, porque a nosotros nos toca verlos caminar por primera Ay, vez, qué padre. decir sus primeras palabras, enojarse por primera vez, llorar por Descubrir primera muchas vez, cosas por primera vez, ¿no? descubrir. Claro. Entonces son cosas que a lo mejor los padres se los platicas y en ese paternaje que tienen se lo pierden, ¿no? Por tantas obligaciones que existen ahora hacia el afuera. Y el niño va aprendiendo eso, que es importante el afuera y no el adentro. Y los vínculos no se dan como deberían de ser. Pero regreso a las emociones. Entonces existen 5 emociones básicas que hacen una hermosa palabra cuando las acomodas. Muchas corrientes la llaman matea, pero okay. Aquí se hace una combinación cuando tú dices las 5 emociones: amor,
Ujú. Tristeza, enojo, ujú, Miedo miedo y tristeza. y alegría. Alegría, perdón, Ujú. alegría. Entonces, si tú las acomodas, lo que conforman esas palabras en un Acróstico. acróstico, Ajá. correcto, muy bien, se me va. En un acróstico que se usaba tanto, así que, por ejemplo, ponías el nombre y ponías todo, el del chico que te gustaba, Ya ¿no? ni se hace eso, ya. Ay, No, los hijos pero sí bueno. dicen cada ¿Sí? uno. Ay, sí. Pero Y era se, y bellísimo se los eso, dabas, los ¿no? Y se los acrósticos, dabas sí, el eso. acróstico. Hay que regresar a esas buenas costumbres, ¿no? Exacto. Esta palabra acomodada da el acróstico de ámate. Ámate. En vez de matea, Ajá. pasas la Entonces, hasta y ves ámate. amate. Ah, Ah, Ámate. qué bonito, Ajá. qué bonito. Entonces, imagínate, las 5 emociones, su base, si lo vemos así, es el amor a ti mismo, ¿no? No hay más, para empezar con las emociones. Entonces, cuando el niño empieza a sentir esas emociones, porque el niño nace y no sabe nada de vínculos, ¿eh? Nada, porque Nada. allá donde estuvo Era tan delicioso. maravillosamente bien Unidad con todo. que todo se le daba. Así Todo es. se le daba sin pedir. Calientito, Sí, comida. claro. todo. No, sí. no había sensaciones. No había sensaciones. Aunque ahora dicen que, bueno, de las primeras que se desarrolla es el oído y que por ahí entra todo lo que pueda escuchar. Por eso es tan importante hablarle. hablarle. Ahora se sabe que hasta puede Escucha a el través de ejemplo. música, lectura, todo eso, ¿no? Ok, pero el niño nace y el niño no sabe nada de vínculos. Entonces nace y empieza a tener sensaciones que lo conectan con el medio. Y entonces se pregunta, ¿Qué es esto? frío y qué hacer, hambre y qué hacer. Pero viene la primera figura significativa, la madre, como un puente a esas sensaciones y a esas emociones, y le da nombre. Tienes frío y lo cobija. Tienes hambre Te doy de comer. y le da de comer. Que muchas veces esto se deforma y por eso hay comedores compulsivos, ¿no? Porque para la madre todo en un momento dado puede ser satisfecho a través del alimento. No, cada rato lo andan enchufando Mira, ahí. qué interesante. Entonces, No, después, yo tampoco sé lo que tú tienes, entonces es hambre. claro, es hambre, ¿sí? Wow, qué fuerte. Puede ser di- un cólico, pueden ser ganas de puede miles ser de cosas. Y simplemente de compañía. Sí, de El cargarme niño, o duerme. el niño, apapáchame, mamá. el ¿no? niño requiere saber que se vincula con el otro. ¿Y por qué tiene que vincularse con el otro? Lo primero es por supervivencia. Ujú. El niño sobrevive, es de los seres que requiere del otro para sobrevivir. Sí, absolutamente. Claro, Los animalitos, los ¿no? animalitos Ellos nada. salen y buscan Ya y caminan, a los Nomás medio minutos camino, se y tambalean. órale. El niño no, depende totalmente, nace indefenso Y mucho totalmente. tiempo, ¿no? Y mucho tiempo. Así es. Mucho tiempo tiene que ir madurando. Pero todo eso es como un potencial. Es maravilloso porque un niño cuando nace, hagan de cuenta que es como una pista de aeropuerto. Todos los focos, en la hora pico, ¿no? Todos los focos están prendidos, todos, absolutamente. Si nosotros como adultos significativos, le propiciamos, ¿sí?, que él pueda tener a su alrededor muchos factores que le permitan desarrollar esas competencias que están latentes. No es que voy a ser bueno para todo, pero no se van a apagar. Cuando una pista no se utiliza, siguiendo esta analogía, ¿sí?, se apaga porque no hay avión que aterrice. Pero cuando sabes que puede llegar, se queda latente, aunque otro brilla más. Vamos a poner un ejemplo. Padres que leen. El niño va a ver libros por todos lados. Al niño, ¿no? a lo mejor, le van a leer desde el vientre. Y esa parte de su cerebro va a quedar encendida. Entonces, cuando tú acercas a un niño a través del vínculo y del amor, a la lectura, a la música, al aprendizaje, no va a ser una tarea, porque en su memoria va a quedar el vínculo afectivo. Y lo va a ver como algo Y él- Como algo amoroso, ¿no? Claro. Algo
va a recordar el aroma de su madre, de su padre, los sentidos, ¿no? Va a recordar el contacto de la piel del que le leía. Y entonces... Y la voz, ¿no? La voz, cuando él llegue, el primer libro, que cuando lo ves dices, no quiero estudiar, él algo en su interior le va a decir, sí, porque hay un vínculo emocional con eso. Okay. Entonces, de ahí la importancia de las emociones. Pero cuando el niño empieza a sentir esas emociones, las 5 básicas, él se cae, siente dolor, la mamá va o el cuidador va, no pasó nada, levántate, no duele, Todo sana, sangrando, colita no de pasa rana, ¿no? Entonces, hay que estar en contacto con él. El vínculo es poder darle nombre a esos sentimientos, a esas necesidades. Entonces, te caíste, te está doliendo. Porque estás sintiendo el ¿Qué dolor, sientes? ¿no? Claro, Es dolor. claro. Cuando lo van a visitar sus primos o entra por primera vez a tener un vínculo más abierto con los otros que su primer día de escuela, que se fue el día de ayer, ¿no? Sí, que son ayer ríos, pasaron que son muchos por ríos eso. y ríos de lágrimas, ¿no? Mafaldita Sí, tan sí. sabia. Dice, va llegando a la escuela con su mochila y ve, casi necesita una canoa para caminar, y ve y todos los compañeritos están llorando, ¿no? Y las mamás sufriendo. Ese vínculo también, hay veces que los niños no lloran tanto, son las mamás con su angustia, Son las que lloran y que no sueltan, ¿no? las que no, por ejemplo, en los CENDIs era maravilloso porque centros de desarrollo infantil, claro. Ajá. donde van los niños desde 45 días de nacidos, los recibimos, hasta los 6 años de edad. Okay. Entonces, las mamás, bueno, hay una entrevista primero con ellos, platicas, entonces tú ves su angustia y su dolor, ¿no? De dejarlo, y la culpa, uno de los grandes sentimientos, la culpa, que van siendo reguladores de las emociones de los niños, porque después se vuelven pequeños tiranos por ese sentimiento de la madre. Pero bueno, para dejarlo, por ejemplo, en la escuela, el niño ya entró, no hay problema, y la mamá puede estarse media hora. Tú la ves espiando y viendo. Ya veas a su señora, puede ya usted ahorita, tantito más, porque es una angustia. Entonces, lo platico porque esa angustia fue transmitida al niño. Seguro. Claro, eso le queda, no porque no te vean, no la sientes. Ellas tienen que ser el puente, repito nuevamente,